Hoy vamos a continuar nuestra serie que empezábamos el jueves pasado, que se llama Claro Oscuro. Y es interesante ver todo esto porque hay decisiones que tú y yo tenemos que tomar. Danos compartí el jueves pasado la importancia de las decisiones. O sea, hay decisiones que no son tan importantes, pero hay decisiones relevantes en nuestras vidas, porque a medida que tomemos decisiones correctas o incorrectas, estas van a impactar nuestro futuro, van a impactar nuestro ambiente. Así que es tan importante tener el cuidado de tomar las decisiones correctas. Nos platicaba Dan, me gustaba mucho un principio que decía que va a llegar un momento en que vamos a tener que tomar decisiones. Esas decisiones que son tan importantes, pero también a la vez tan difíciles de tomar, que tú y yo no sabemos qué hacer. ¿Le ha tocado estar en ese momento que no sabes qué hacer? A mí muchas veces he estado allí. Esos momentos en los cuales sale de nuestra capacidad intelectual, nuestra capacidad física, nuestra capacidad económica y no sabemos qué hacer. Y es ahí cuando Dios quiere obrar también en nuestras vidas, pero es cuando tú y yo tenemos que estar sensibles buscando la dirección de Dios. Y algo que me gustó que decía él, y vamos a hablar acerca de esto estos jueves que vienen, es de tener los filtros correctos. Necesitamos tú y yo tener filtros correctos para tomar buenas decisiones. Si tú y yo no tenemos filtros correctos, te tengo una noticia: vas a tomar malas decisiones. Si me acompañas rápidamente, por favor, a Mateo capítulo 5, versículo 14. La palabra nos anima, nos alienta a que tengamos que ser la luz, que tengamos que ser la luz de este mundo, y la única manera de ser luz en este mundo es a través de nuestras decisiones, de nuestra conducta. Y dice lo siguiente: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da. Y eso me gustó, como dice el patrón, eso me gustó, lo resalté, que le da, ¿qué cosa? La sabiduría. Para poder tener tú y yo una buena conducta que demuestre, que haga la diferencia en este mundo, necesitamos hacer buenas obras hechas con humildad. Y dice, ¿de qué forma? Con la sabiduría. Necesitamos tú y yo sabiduría de Dios para tomar buenas decisiones. Necesitamos tener los filtros correctos para tomarlas. Santiago capítulo 3 versículo 13, que son los pasajes que vamos a estar viendo como base para esta serie, dice lo siguiente: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas. Perdón, estaba leyendo ahí Mateo otra vez. Mediante las obras hechas, dice Santiago. El anterior habla acerca de la luz, me traslapé ahí con el versículo. Pero es necesario que tú y yo adquiramos sabiduría. Es necesario que tú y yo pongamos filtros para tomar buenas decisiones. Y hablando de decisiones, de los filtros correctos o incorrectos, yo te voy a platicar algo de mí, porque yo estoy parado aquí y estoy parado y reconociendo que en ocasiones he tomado los filtros incorrectos. Yo les he platicado a los hombres en los grupos, o quizás en la iglesia, les he platicado un poco de mi vida antes de ser cristiano. Y ahorita te decía que estoy un poquito, mucho de lo que decía nuestro pastor alineado, porque hablaba de Daniel, que vivía Daniel en un tiempo que había mucha presión sobre él. Había una presión social, había una presión sobre él para que tomara decisiones de acuerdo a lo que el mundo pensaba. Pero Daniel se sostuvo. En una ocasión, yo cuando estaba en la prepa, yo no era cristiano, aclaro, póngala, yo no era cristiano, pero tenía mis principios. Yo no era cristiano, pero decía, ¿sabes qué? Yo no voy a tomar. Yo no voy a tomar, ¿por qué? Porque en ese tiempo se me hacía ridículo hacer eso. Decía, ¿cómo es posible que voy a ingerir algo para después parecer un tonto? Qué ilógico, ¿verdad? No, yo no quiero eso. O sea, es ilógico tomar algo, sentirte bien y después que te vean en un estado deplorable, que des pena ajena. Decía, yo no lo voy a hacer, yo no voy a tomar. O sea, y me caían mal las pláticas de los borrachos. En ese entonces estaba en la preparatoria y en ese entorno giraba todo eso. Es cuando los jóvenes empiezan a tener cerca de ellos las decisiones de empezar a tomar licor. Y todos mis amigos de la prepa, todos tomaban, todos. Pero ¿sabes quién era el único que no tomaba? Hugo Vadillo. Pero no me aplaudan porque voy a terminar mal. Eso fue una introducción, o sea, la historia no termina bien. Yo era el chofer designado. En ese tiempo salió el comercial de ser el chofer designado, aquel que manejaba mientras los otros se divertían y tomaban. Invitaban a las personas a ser el chofer designado, y yo era ese chofer designado. Aguanté el primer semestre, el segundo semestre, el tercer semestre, 3 semestres totalmente aparte de lo que era el tema del alcohol. Y mis amigos tomaban todos. Yo los llevaba a su casa, yo los levantaba. Yo era el final que llegaba a casa ya, no sé, 3, 4 de la mañana, y ahí yo no voy a tomar.
yo no voy a tomar, me caen gordos las pláticas. Pero estaba yo en un círculo, estaba en un ambiente en el cual había una presión constante de: Hugo, te estás quedando fuera de la jugada, Hugo, tú no sabes divertirte, Hugo, tú no sabes lo que es esto. Mira el santurrón del Hugo. Mucha presión social, mucha presión de los amigos. Al tercer semestre tomé la mala decisión por no tener un filtro correcto para decir, le pregunté a un amigo: oye, ¿qué onda? ¿Pasa algo? Si pruebo poquito o una. ¿Qué crees que me dijo ese filtro? Era el borracho de todos. ¿Qué crees? Fui al filtro incorrecto. Y esa persona me dijo: Hugo, ni te preocupes, esto se domina cuando tú quieras. Y yo, como creía que tenía fuerza de voluntad, que tenía dominio propio y que yo nada más quería sentirme parte del grupo, la probé. Para no hacer el cuento largo, al final de cuentas, ese filtro incorrecto, esa decisión que tomé en ese momento, me llevó a un lugar que nunca quise haber estado. Al lugar que yo decía: yo no puedo llegar ahí. Ahí estaba, borracho. Me llevaban a la casa, todo lo que tú sabes lo que tomaron, ¿no? Lo que te quiero decir es que hay una presión en todos lados para poder llevar a cabo decisiones incorrectas que tú y yo no queremos tomar, pero que al final de cuentas aceptamos esa presión y terminamos donde no queremos. Necesitamos tener los filtros correctos. Y si vamos a hablar esta semana de los filtros correctos, yo te voy a hablar acerca del filtro que tenemos que tener para poder enfrentar la presión social. Y ese es el tema del día de hoy. La presión social quiere ejercer en nosotros tal presión para que podamos hacer lo que ellos dicen. Y cuando hablo de la presión social, yo quiero que estemos bien conectados, porque voy a hablar acerca de lo que piensan la mayoría. ¿Está bien? Ok, vamos a ir al primer punto. Yo quiero compartirte cómo podemos darnos cuenta. 2 puntos que debemos darnos cuenta acerca de la presión social. 2 puntos que tú y yo tenemos que tener en cuenta acerca de la presión social, acerca de lo que piensa la mayoría. ¿Algunos de ustedes en alguna ocasión han decidido por lo que piensa la mayoría? Oh, no, sea sincero, vamos a ser sinceros el día de hoy. Yo lo he hecho, siéntase tranquilo. Yo he decidido muchas veces por lo que piensa la mayoría. Y eso le llamamos presión social. Entonces, en ese ámbito necesitamos saber tú y yo 2 cosas acerca de la presión social. Y te comparto el número 1. Número 1, ¿qué necesito yo saber y tener en cuenta acerca de la presión social o lo que piensa la mayoría? Número 1, generalmente la mayoría no encaja con la voluntad de Dios. Este es un principio bien importante. A todos los jóvenes que están aquí y a los no jóvenes, generalmente la mayoría no encaja con la voluntad de Dios. Quiero que me acompañes a un pasaje. Es un pasaje bien interesante, una historia que tú y yo sabemos que habla acerca de esto. Y me acompañas a Números capítulo 13, versículos 27 al 33. Te cuento la historia rápidamente. Son varios versículos, pero es importante sacar principios que nos van a ayudar, que tú y yo tenemos que tener en cuenta. ¿Para qué? Para tomar buenas decisiones. Moisés estaba a punto el pueblo de Israel entrar a la tierra prometida. Manda a unos espías, manda a 2 espías a que vieran la tierra que Dios le prometió, que le espiaran y que trajeran noticias acerca de esa tierra que Dios les iba a entregar. Vienen de regreso y el versículo 27, estos 2 espías vienen y le dan a Moisés el informe. Y dice lo siguiente: este fue el informe que dieron a Moisés. Entramos a la tierra a la cual nos enviaste a explorar. Y en verdad es un país sobreabundante, una tierra donde fluyen la leche y la miel. Aquí está la clase de frutos que allí se producen. Traían los frutos en palos, eran grandísimos. Era lo que Dios les había dicho. Versículo 28. Sin embargo, el pueblo que la habita es poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas. Hasta vimos gigantes allí, los descendientes de Anac. Versículo 29, los amalecitas viven en el Negev y los hititas, los jebuseos y los amorreos viven en la zona montañosa. Los cananeos viven a lo largo de la costa del mar Mediterráneo y a lo largo del valle del Jordán. Versículo 30, pero Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés. Y dice lo siguiente, vamos enseguida a tomar la tierra, dijo. De seguro podemos conquistarla.
Pero los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo. No podemos ir contra ellos, son más fuertes que nosotros. Entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra: la tierra que atravesamos y exploramos devora a todo aquel que vaya a vivir allí. Todos los habitantes que vimos son enormes, hasta había gigantes, los descendientes de Anac, y al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes, y así nos miraban ellos. Una situación bien interesante. Estaba el pueblo a punto de entrar a la tierra prometida. Moisés recibe el informe, manda a 12 hombres a explorar la tierra, y esos 12 hombres traen un reporte. ¿Y cuántos creen que dijeron que no se podía? ¿La minoría o la mayoría? La mayoría. 10 de ellos dijeron este reporte, o lo afirmaron, lo comprobaron. Sí, cierto, es buena la tierra, sí se produce esa clase de frutos. ¿Sabes que en la tierra que fluye leche y miel, que Dios nos ha dicho? En ese aspecto estaban hablando la verdad. Pero me gusta cómo dice el versículo 32. Entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe. Quiere decir que estaban diciendo una verdad a medias. Dijeron la verdad de lo que existía, pero en medio de esa verdad dieron una verdad a medias a través de una mentira, un mal informe. Y ese mal informe, esta mayoría, llevó al pueblo de Israel a desistir de la promesa que Dios tenía para ellos. Esta mayoría, yo me pongo en el lugar del pueblo, y si a mí me hubieran puesto a escuchar, ¿a quién les hago caso? Los 2 dicen que es buena tierra, 2 dicen que podemos ir, pero 10 dijeron que no. Entonces esa presión que hubo de la mayoría, el pueblo de Israel decidió equivocadamente, confiando en lo que decía ¿quién? La mayoría. Y sí o no vivimos en este mundo actualmente. Sí o no vivimos así. Sí o no estás, ya no quiero usar términos que usaba, porque voy a dar a conocer que estoy fuera de la moda, en la tecnología y todo. Antes decía, no, es que no estás in. Ya ni se usa eso ahora. Ahora, ¿cómo se dirá ahora? ¿Cómo se dice a los muchachos? ¿Cómo se dice? El estar a la moda, pues. El estar al último grito, al estar actual, al ser, no sé, popular en las redes. Ya no sé cómo se maneja ese término, pero actualmente somos presionados de esa manera. Si somos sinceros, en algunas ocasiones tú y yo hemos adquirido algo o hemos comprado algo. ¿Para qué? Para agradar a la mayoría. Comparamos y le decimos a la esposa o al esposo, mira, todos tienen esa casa, todos tienen esa cocina, todos. ¿Me explico? Y no está mal comprar una cocina, no está mal comprar una casa, un carro. Lo que está mal es que tomemos decisiones de acuerdo a lo que piensa la mayoría y no lo que dice Dios. Vemos constantemente, yo le comentaba a nuestro pastor, en esta pandemia nunca me había tocado dar tanta consejería. En serio, no, o sea, yo tengo alrededor de 9 años en la iglesia, y este último año mucha consejería, y me doy cuenta que la mayoría tiene solución, pero que están tomando decisiones de acuerdo a lo que sienten y a lo que dicen los demás. Familias que están metidos en problemas económicos actualmente por decisiones que están tomando. ¿Para qué? Para aparentar, y es lo que hace la mayoría. Algunos traemos quizás ropa de marca. ¿Sabes con qué razón? No está mal, cómprate tu ropa, eso no está mal. ¿Sabes qué está mal? Que filtremos nuestras decisiones por ese filtro incorrecto de aparentar y de quedar bien con los demás. Esta historia nos dice claramente, y voy a sacar 2 principios de aquí. La historia nos cuenta aquí de Josué y de Caleb y los demás, que la tierra era verdad, era correcta, pero esa verdad estaba puesta de los 10, vieron la realidad con sus ojos, pero cambiaron su perspectiva puesta en Dios y la cambiaron a una perspectiva humana, porque ellos consideraron que los demás pensaban, y esa era una mentira. Me explico, decían que era correcto el lugar, tenía frutos, fluía la leche y la miel, pero era mentira que aquellas personas pensaban acerca de ellos que eran langostas. Eso lo consideraron ellos. Su respuesta era incrédula, porque era una combinación, y aquí voy a meterme un poquito más. Su respuesta incrédula de ellos, de los 10, de la mayoría, era una potente combinación. Escúchame bien, una potente combinación de verdad, de mentira y exageración. ¿Está bien? Era una combinación de ¿qué? De verdad, una media verdad,
era una combinación de mentira y también era una combinación de exageración. 3 cosas que yo resalto de esta historia. Y si tú y yo ya no tanto, nos metemos a la información del día de hoy, te metes a las redes sociales, te puedes dar cuenta, joven, si somos un poquito analíticos y buscamos que actualmente la información se está manejando como, en la mayoría, una verdad combinada con mentira y combinada con exageración. 3 cosas. Y tomamos esas 3 cosas, ese filtro para tomar decisiones. Hoy en la pandemia, tú ves, si te metes al Facebook te vuelves loco. En serio, o sea, tantas cosas, salen noticias. Voy a echar de cabeza a mi mamá. Me tengo que desquitar de tantos regaños de chicos, ¿no? No, es cierto. Por ejemplo, mi mamá, así como yo, no somos de esta tecnología. Y ella se mete, o sea, no le mueve casi al Facebook, hizo su cuenta y todo. Y de repente llego a su casa y me dice: Hugo, ¿qué crees que está pasando? Y yo, ¿qué? Y me cuenta una historia, ¿no? Yo digo: mamá, eso no es verdad, eso no es cierto. ¿Cómo no? Me dice. ¿Dónde dijeron? ¿Cuál es su base? ¿Cuál es su filtro? No lo dice, ahí salió en el Facebook, Hugo. Ahí salió y ahí dice en el internet. Y aunque nos reímos, algunos de nosotros también estamos filtrando nuestras decisiones a través de lo que dice la mayoría. Ya le digo: no, eso no es verdad. Mira, ni una fuente, tú ve a la fuente correcta. Y ya tratamos de aclarar el asunto, ¿no? Pero tenemos que estar bien alertas, iglesia. Tenemos que estar más alertas que nunca, porque estamos viviendo los últimos tiempos. Tú y yo tenemos que saber que estamos en los últimos tiempos. Y cada vez más, cada día más, el pecado, la perdición va creciendo aún más. Y es por ello que tú y yo tenemos que tener el filtro correcto. Es por eso que animamos constantemente: leamos la Biblia, porque la Biblia es el filtro correcto. No lo que dice la mayoría, sino lo que dice la palabra de Dios. Esa verdad, esa perspectiva que tenían estos 10 del pueblo de Israel era equivocada. ¿Por qué? Porque tenía media verdad, tenía mentira y tenía también una exageración. Era verdad lo que ellos habían visto de la tierra, pero el decir que esa tierra tragaba a sus moradores, es una mentira. Por una razón: porque ellos, esos 10, no creyeron lo que Dios estaba diciendo. Era más fácil quedarse y los demás hacerle caso a la mayoría y quedarse tranquilos. Pero Caleb hizo lo siguiente: fue en contra de ¿qué? De lo que decía la mayoría, por una sola razón. Yo sé por qué Caleb, Señor, ¿por qué Caleb hizo lo diferente? ¿Por qué Caleb no atendió lo que decía la mayoría? ¿Por qué Caleb arriesgó su vida? Porque lo iban a apedrear, lo iban a matar. ¿Por qué? Porque iba en contra de lo que la gente decía. Y actualmente pasa eso. Tú di algo en contra de lo que la mayoría dice, ¿y qué va a pasar? Te van a crucificar, te van a exponer, te van a decir quizás retrógrada, te van a decir fuera de base, todas las cosas que pueda haber. Pero Caleb pudo pararse porque él no tenía una perspectiva humana. Caleb tenía una perspectiva divina que Dios les había dicho que se les iba a dar. Y Caleb sabía muy bien que si se las iba a dar Dios y si Dios estaba con él, esa era la decisión correcta. Aún que hubiera gigantes, aún cuando hubiera dificultades, aún cuando vivían los hititas, los jebuseos y todos los que estaban allí, si Dios lo decía, eso era lo correcto. Y yo creo que el día de hoy una necesidad que hay en la iglesia, una necesidad que hay en ti y en mí, es de procurar la verdad en nuestras vidas y vivirla, cueste lo que cueste. Ya no les gustó tanto eso, el que nos cueste. ¿Sabes qué le costó a Caleb? Yo me imagino que le costó en ese momento la burla, le costó exponer su vida más que nada. Pero al final de cuentas, al final de la historia, de esta historia, los únicos que entraron de esos a la tierra prometida fue solamente ¿quién? Caleb y Josué. Fueron los únicos que disfrutaron de esa tierra. ¿Por qué razón? Porque tomaron el filtro correcto, el filtro de la palabra de Dios, de lo que Dios había dicho. Tenemos que estar conscientes de que hacer lo correcto nos va a costar. Hacer lo correcto tiene una prueba dura. Hacer lo correcto va a tener sus implicaciones difíciles, pero al fin de cuentas hacer lo correcto traerá bendiciones a nuestras vidas. Al fin de cuentas, si haces lo correcto, si decides correctamente, tú y yo vamos a disfrutar lo que Dios tiene para nosotros. Juan capítulo 15 versículo 19. Y tiene que ver con la mayoría. Y tú y yo tenemos que saber esto. Tú y yo vamos en contra de este mundo. Porque si vamos en la corriente de este mundo,
quiere decir que no estás de acuerdo a la voluntad de Dios. Te lo vuelvo a repetir. Si tú y yo vamos en contra del mundo, vamos a sufrir esas cosas. Pero si vamos en la corriente del mundo, vamos en contra de la voluntad de Dios. ¿Está bien? Ese es un principio. Fíjate lo que dice Juan. Ellos, eso es tremendo, mira, dice, ellos los amarían a ustedes. ¿Quién es? El mundo. Ellos los amarían a ustedes si ustedes fueran como ellos. ¿A poco no cuando nos comportamos igualitos que el mundo, somos los más populares? Publica algo en Instagram, publica algo en el Facebook que vaya acorde a lo que dice este mundo y te aseguro, te van a amar. Te van a poner likes, te van a salir más seguidores. Van a decir, oye, qué inteligente, qué sabio esta persona. Pero te digo una cosa, si actuamos conforme al mundo, estamos yendo en desacuerdo a la voluntad de Dios. Nos van a amar si ustedes son como ellos, te van a amar si son como ellos. Pero fíjate lo siguiente, pero ustedes ya no son así, porque yo los elegí para que no sean como quién, como ellos. Por eso ellos los odian a ustedes. Un filtro equivocado que podemos tomar es creer que comportándonos como el mundo va a traerlos hacia la voluntad de Dios. Ese es un error de pensar, ese filtro y no me voy a portar como el mundo para poder ganarlos para Dios. Te voy a decir algo que parece hasta dar risa, es una locura. Estas semanas de esas consejerías, ¿no? Llega un muchacho a platicar conmigo, Hugo, quiero pedirte algo. Ah, sí, dime. Mira, lo que pasa, dice que me quiero casar. Ok, ¿te quieres casar? ¿En qué te ayudo? Ah, ocupo que me des una carta para poderme casar. Ah, ok, ¿y qué necesitas? Ah, ocupo que le pongas en la carta que soy cristiano. Ya empezamos a... ¿Cómo es eso? Le dije, ¿cómo que le ponga que eres cristiano? Sí, ponle que soy cristiano para yo llevársela al pastor que nos va a casar de la iglesia de mi novia, porque me la está pidiendo. Ya me saqué de onda, ¿no? Pero tuve mucha paciencia. Ok, le digo, ¿sabes qué? No te puedo dar esa carta, yo no puedo avalar que tú eres cristiano. ¿Cómo le hago? Le digo, oye, pero yo no te conozco. Le digo, vienes a la iglesia. ¿Qué crees que me dijo? Ojalá me hubiera dicho a veces. No tanto, me dijo, pero de vez en cuando veo las pláticas por YouTube, me dijo. Ah, ok, chavo, ya va la cosa. No te hago el cuento largo. Al final de cuentas, él dijo al final, no, está bien, dice, yo no estoy de acuerdo, me voy a casar. Y al final salió que se iba a casar por la iglesia católica porque su novia pertenece así. Pero yo soy cristiano, me dijo. Yo no creo en nada de lo que hacen ellos, yo soy cristiano. Yo le voy a decir a mi esposa, fíjate la locura, me voy a casar con ella. Ya sabe ella que yo soy cristiano. La voy a complacer en todo esto y la voy a complacer a su familia para hacerlo por la católica. Pero ya le dije, cuando nos casemos, al primer domingo venimos a la iglesia cristiana. ¿Usted cree esa locura? Le dije, ¿sabes qué? La verdad es una locura eso, le dije. Tú estás pensando quedar bien, en pocas palabras, con el mundo, le dije en otras palabras, para después querer ganarlo. Eso no se puede. Al mundo lo ganamos haciendo la diferencia. Al mundo lo ganamos comportándonos con el filtro de la palabra de Dios. Y la mayoría no le encanta, la mayoría no le gusta la palabra de Dios. Esa es la realidad, porque la palabra de Dios nos confronta, nos hace ver quiénes somos. Pero la misma palabra también trae la salvación para aquellos que estábamos perdidos. Así que tú y yo tenemos que comportarnos con el filtro, tomar decisiones como dice la palabra de Dios y atenernos a las consecuencias. Pero al final de cuentas sabremos que Dios va a obrar y nos va a bendecir a través de nuestra obediencia. Eso es lo que dice. Me gusta mucho lo que dice Juan. ¿Sabes que te van a amar? Joven que estás aquí, este mundo te va a amar siempre y cuando te comportes como ellos. Te van a amar. Pero te tengo una noticia, te van a odiar cuando pienses diferente y te van a menospreciar. Ya no vas a ser tan popular. Así que ¿por qué desde ahorita no nos plantamos con una actitud y convicciones de la palabra de Dios? Que podamos hacer la diferencia entre nuestros amigos, que puedan ver en nosotros, ¿sabes qué? Él o ella tiene algo diferente, se comporta diferente. Quiero y necesito eso. Y es ahí cuando Dios empieza a obrar. El gran desafío que tenemos es buscar ser aceptados. Tenemos ese gran desafío porque estamos buscando ser aceptados, declinando a nuestros valores y a nuestras convicciones. ¿Cuántos jóvenes, cuántos adultos han declinado en esta pandemia? Han declinado en sus convicciones y en sus creencias. Muchos, lamentablemente. Muchos, porque aceptaron mejor lo que les ofrecía este mundo.
se enfriaron, se perdieron. Y no solamente eso, sino también tenemos el desafío de no ser separados, de no ser aislados por este mundo. Pero te digo una cosa, el plan de Dios es así. Nosotros somos la luz de este mundo. El mundo solo te amará cuando estés de acuerdo con él. Pero vivir de acuerdo al mundo nos impedirá disfrutar las bendiciones de Dios en nuestras vidas. ¿Está bien? Primera de Corintios 15. 2 pasajes rápidamente. No los voy a explicar, se los voy a dar, los lee en casa y permita que Dios le hable a su corazón. Dice el apóstol Pablo: ¿y qué valor hubo en luchar contra las fieras salvajes, esa gente de Éfeso, si no habrá resurrección de los muertos? ¿Sabes qué decía la mayoría en ese tiempo? Que no existía resurrección de muertos, que no existía. Esa era la mayoría, la mayoría incorrecta. Pablo se tuvo que parar allí. Dice: si no habrá resurrección de los muertos, y si no hay resurrección, comamos y bebamos, que mañana moriremos. O sea, si esa es la creencia, pues ¿para qué estamos preocupados? Versículo 33: no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas. Ahí les va, este es un principio. Porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Estamos cuidando nuestras relaciones. Estás cuidando con quién te juntas, con quién te relacionas. Las malas compañías, ¿te acuerdas que te dije que yo nunca iba a tomar? Corrompen el carácter. Las malas compañías. Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 14. Lo que decía ahorita de la historia que te decía del muchacho. No se asocien, dice, íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir en las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿De qué está hablando? De hacer la diferencia. No podemos ir en la misma trayectoria del mundo y estar en la voluntad de Dios. No se puede. Somos llamados a hacer la diferencia y a hacer la luz. ¿De dónde? De este mundo. La luz de tu casa, la luz de tu familia, la luz de tu trabajo. Ahí tenemos que resplandecer conforme a la palabra de Dios. Y quiero terminar con esta frase: generalmente no se puede estar en la mayoría y estar en la voluntad de Dios. Amén. Número 2, vamos a terminar rápido. Estamos hablando de cosas que tenemos que saber acerca de la presión social, acerca de la mayoría. Número 1, ya lo hablábamos. Número 2, la mayoría no es sinónimo de la verdad. Ahí le va de nuevo: la mayoría no es sinónimo de la verdad o de lo que es correcto. Algunos de nosotros pensamos, si lo dice la mayoría, quiere decir que por ahí va, ¿verdad? Ya le decía de mi mamá de Facebook: el Facebook no dice la verdad. Le voy a decir otra cosa: las películas no dicen la verdad. National Geographic o todos esos programas de History no dicen la verdad completa. No confíe en lo que dicen ellos. ¿Por qué razón no debo de confiar en ellos? Una razón bien simple: el negocio de ellos no es instruir. El negocio de ellos es el entretenimiento. Quizás a algunos les voy a romper su globito. Vea el programa, vea los programas, no hay problema. Tienen cierta verdad. Sí hay verdad en ellos, sí hay. Pero el propósito de esos programas o de cualquier otro programa, el propósito de Hollywood, iglesia, no es decir la verdad. Ese no es su propósito principal. ¿Sabes cuál es el propósito principal de todo eso? Es el entretenimiento. Es de que consumamos, ese es el propósito. Y te puedes dar cuenta, cuando una película no obtiene los ingresos debidos, ¿qué pasa? Se acabó, ya no es verdad, ya no es lo actual, se acabó, sale de todas las cosas. Porque tú y yo tenemos que saber que el mundo no está interesado en la verdad. Hollywood, el Facebook, Instagram, todos los influencers que están, jóvenes, los influencers que están allí, no están interesados en la verdad. ¿Me perdonan por favor por eso? ¿Sabes en qué están interesados esos influencers? La mayoría, no voy a generar, la mayoría en tu like. Está interesado en que, a ver, digan los jóvenes, ¿en qué? En tu like, en tu respuesta. Ellos no están interesados, ellos están vendiendo una actividad de consumismo, que te vean y que tú creas, no, lo dice él.
Pásalo por el filtro de la palabra de Dios. Ellos no están en el ambiente de llevar la verdad. Necesitamos tener esa conciencia. Y quiero ir a un pasaje en Génesis capítulo 6, versículos 5 al 8. Otra historia similar entre la mayoría, la minoría y la verdad. En serio que yo estoy muy preocupado el día de hoy. Estamos viendo un tiempo bien difícil. Un tiempo donde la información llega tan rápido. Una información que está constantemente tocando la puerta, que una mentira se vuelve verdad. O sea, tenemos que tener tanto cuidado, iglesia, en eso. A los jóvenes, a los adultos, porque los adultos también estamos metidos en eso. La información que circula, la mayoría no es verdad. Génesis capítulo 6 habla acerca de Noé y dice lo siguiente: el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. ¿Le recuerda algo eso el día de hoy? Estamos viendo todo eso. Versículo 6: entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Y esto duele, dice, se le partió el corazón. A Dios le parte el corazón la maldad del ser humano. A Dios le parte el corazón cuando el ser humano está alejado de Él. A Dios le parte el corazón ver que todo lo que pensamos y todo lo que hacemos va hacia la maldad. A Dios le duele. Y eso, aunque no es parte del mensaje, yo lo subrayé y tengo que estar consciente de eso. A Dios le duele el corazón con las decisiones malas que tú y yo podemos tomar. Entonces el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra a esta raza humana que he creado. Así es, y destruiré a todo ser viviente, a todos los seres humanos, a los animales grandes, a los animales pequeños que corren por el suelo y aún a las aves del cielo. Lamento haberlos creado. Pero Noé encontró favor delante del Señor. Aún y cuando directamente no lo menciona, aquí se menciona mayoría y minoría. ¿Sabes tú todos los años que construyó el arca Noé? Años. ¿Qué crees que recibía de la gente? ¡Oh, qué sabio eres, Noé! Oye, qué inteligente, ¿cómo que hoy vamos a creer lo que tú haces? Te vamos a ayudar, te vamos a aportar cosas para el arca. Creemos lo que tú dices que va a llover. ¿Sabes qué hacía la mayoría? Se dedicaba a hacer el mal, no le interesaba. Quizás a Noé lo hablaban como loco. ¡Ay, loco aquel que está haciendo esa cosa! Dice que Dios le habló, dice que Dios tiene un juicio, dice que Dios va a traer un diluvio. Pero mira, ni llueve, ni sabemos qué es eso. La mayoría estaba viviendo un estilo de vida para sus propios intereses, sin tener en cuenta a Dios en sus vidas. Pero un hombre, y esto me gusta, decidió hacer radicalmente contrario a lo que los demás decían. Me gusta cómo dice, pero Noé encontró favor delante del Señor. ¿Por qué encontró favor delante del Señor? Porque Noé, sus decisiones, todas y cada una, aunque parecieran una locura, estaban filtradas a través de lo que Dios le había dicho. Cada una de las acciones, cada una de las decisiones de Noé estaban filtradas. ¿Por qué? Por lo que Dios le había dicho. Aunque yo me imagino, si yo fuera Noé, Señor, ¿cómo voy a construir eso? Ni siquiera tengo el material, o sea, ¿cómo le voy a hacer? Pero decía al final, pero Dios, yo voy a hacer lo que tú dices, Señor. Si tú lo dices, quiere decir que se va a hacer. Le llevó esfuerzo, le llevó dedicación, le llevó lo que decía nuestro pastor ahorita, ¿sabes qué? Que se dedicara en eso. ¿Cuál es la palabra, pastor? Se determinó. ¿Y qué determina? Preparar. Poner los medios necesarios. ¿Para qué? Para llegar a ese propósito. A Noé yo estoy seguro que se le trató como loco, como alguien fuera de la realidad. Le dijeron, no, yo me voy para otro lado. Pero Noé filtró sus decisiones a lo que Dios decía. Eso me llama la atención porque actualmente estamos viviendo los días de Noé y la Biblia nos los dice. Los últimos tiempos serán como ¿qué? Como los días de Noé. Tú y yo tenemos que estar conscientes, cada uno de nosotros, que estamos viviendo los últimos tiempos. Me gustaría decirte, no, todo va a ir bien, no se preocupen. Vamos, iglesia, disfrutemos, bebamos, comamos. Dios nos va a cuidar, Dios va a cumplir lo que yo quiero. No es así. Tenemos que estar conscientes que estamos viviendo los últimos tiempos y estamos viviendo los días de Noé. Por lo tanto, qué importante es tomar decisiones a través del filtro correcto, no de la mayoría, sino lo que dice la palabra de Dios. Es tan fuerte la presión social.
Es tan fuerte lo que estamos viviendo que la mayoría que hemos creído y hemos aceptado ciertos mensajes o dichos, porque los hemos aceptado porque los dicen los demás, pero totalmente son incorrectos. ¿Han escuchado este dicho? Fíjate lo siguiente, ese es muy viejo, lo que dice la mayoría: a donde fueres, haz lo que ¿qué? Lo que vieres. Qué bonito suena, pero es totalmente loco, por no decir otra cosa. Es un dicho, es lo que dice la mayoría: a donde fueres, haz lo que vieres. Se escucha bien, oye, hasta suena como con lógica, pero no es verdad. No es verdad. En una ocasión, no sé si hasta me da pena contar esto, ¿no? Pero voy a poner otros personajes para que no sepa quién es de la iglesia, ¿no? En una ocasión viene una persona en esas consejerías, viene una señora con su esposo y Hugo dice: tenemos un problema. ¿Qué pasó? Mira, estamos aquí, no nos ponemos de acuerdo, dice. Mi hijo tiene 12, 13 años y ya está despertando su sexualidad, dice. Y le hemos encontrado en su recámara preservativos. Y yo le digo a mi esposo: oye, tienes que hablar con el chamaco, tienes que orientarlo, tienes que decirle qué hacer. Oye, ¿qué hacemos? ¿Sabes cuál fue la respuesta del esposo? Mi hijo, y me da vergüenza, con que usted se está haciendo hombre ya, mi hijo, lo voy a llevar a un lugar para que se haga hombre. Imagínese eso, imagínese esos filtros. Esos filtros los estamos viendo el día de hoy. Esas situaciones están al alcance, a la puerta de nuestra casa tocando. Y si tú y yo no tenemos los filtros y aceptamos todo eso, ¿sabes qué? Nuestras vidas no van a llegar a ser lo que Dios quiere. Proverbios capítulo 16 versículo 25. Es interesante, es bien importante que lo aprendamos y lo podamos llevar al corazón y que sea un filtro constante en nuestras decisiones. Hay quienes piensan que está bien todo lo que hacen. La Reina Valera dice: hay caminos que para el hombre le parecen correctos. Me gustó esta versión porque está un poquito más clara. Hay quienes piensan que están bien todo lo que hacen. Este mundo piensa que todo lo que hace está bien. Hay un libertinaje, hay unas situaciones que se está aceptando todo. Se está aceptando el aborto, el homosexualismo, se está aceptando todo y pareciera que estamos en el último grito de la moda del avance del ser humano. Y no nos damos cuenta que estamos en un retroceso totalmente. Pero ellos piensan que están bien. Hay quienes piensan que están bien todo lo que hacen. Pero escúchame, pero al fin de cuentas acabarán en la tumba. Al final de cuentas, esos caminos terminarán ¿en dónde? En perdición. Y si eso es verdad, ¿qué tan importante es para ti y para mí, como padres de familia, como esposos, como esposas, como madres, como hijos, poder filtrar nuestras decisiones a través de la palabra de Dios? Nuestras decisiones son más poderosas que nuestras circunstancias. Las decisiones que tú y yo tomemos son más poderosas que las circunstancias que estemos viviendo. Mateo capítulo 24, termino este punto con esto. ¿Se acuerdan que leíamos de Noé? Miles de años atrás, miles. Pero fíjate lo que dice Jesús, Mateo 24, versículo 37 al 39. Cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. En esos días, antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos, hasta el momento en que Noé entró en su barco. La gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. ¿Sabes de qué tiempos hablaba Jesús? De estos tiempos, los tiempos que tú y yo estamos viviendo. Dice que la gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder, no se daba cuenta, vivía para sí mismos. El filtro que tenían es: vive, goza, date todos los placeres, disfruta de la vida que es corta. Otra frase que me acordé, ¿qué nos dicen afuera? Disfruta todo lo que quieras, la vida es corta. Y ahí estamos cometiendo errores. La gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. Si podemos tener sensibilidad en lo que Jesús está diciendo,
Yo creo que cada uno de nosotros, si tomamos una decisión sabia el día de hoy, ¿sabes qué, Señor? Voy a filtrar, voy a leer tu palabra, me voy a meter directamente, constantemente, porque la palabra de Dios es la única, el único filtro correcto, perfecto, que puede hacer que nosotros tomemos buenas decisiones. Jóvenes que están aquí, solamente la palabra de Dios es el filtro perfecto y correcto para que podamos tomar decisiones. Adultos que estamos aquí, ya olvidemos del Facebook, ¿ok? Ya les dije, no es verdad. Hollywood no es verdad. Los programas no es verdad. ¿Por qué? Porque están interesados en otras cosas. La palabra de Dios, Dios está interesado en que conozcamos la verdad. Porque dice, si conocemos la verdad nos hará libres, y la única verdad es Él. Y eso al mundo no le gusta. El mundo quiere tener muchas verdades. Este mundo quiere tener muchas salidas, quiere tener muchos caminos, quiere sentirse bien. Pero la palabra de Dios es el único camino. Dios es el único camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y ¿qué? Y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Pasajes bien básicos de todos nosotros, pero que en ocasiones no estamos considerando en nuestras decisiones. Quiero pedir a los muchachos si me pueden acompañar, por favor. Y quiero terminar con lo siguiente. Es difícil enfrentar la oposición, es muy difícil. Yo sé que es difícil ir en contra de lo que piensa este mundo, es muy difícil. Es difícil a veces ir en contra de lo que piensan nuestros amigos, es difícil. Hay una presión, decíamos, es una presión muy fuerte. La mayoría es muy fuerte, pero tú y yo necesitamos seguir avanzando. Necesitamos seguir creyéndole a Dios, no en un plan humano, sino en el plan divino que tiene para nosotros. Hay tantas ideologías, hay tantas filosofías, hay tantas cosas humanas, el humanismo avanzando constantemente, tratando de que aceptemos sus mensajes. Y los hemos aceptado muchas veces porque la palabra de Dios no está en nosotros. Pero a todos y cada uno de nosotros que estamos avanzando, tú que has decidido, voy a seguir adelante, cueste lo que cueste, te tengo buenas noticias. Aquellos que hemos decidido, sabes que yo voy a caminar, no importa lo que pierda en este mundo, voy a seguir caminando con lo que dice Dios, voy a seguir caminando en su voluntad. Te tengo buenas noticias. Va a tener un costo en este mundo, sí va a tener un costo, pero el costo es mucho menor de la ganancia que vamos a recibir. ¿Cuántos de aquí se atreverían a dejar su carro 2000 por recibir un 2021? Yo lo dejaría inmediatamente, rápidamente, sin pensar. Hasta le doy dinero, sale, llévatelo, te doy otro dinero más. Así es, más o menos. A veces estamos temerosos de lo que vamos a perder en este mundo, pero lo que podamos perder en este mundo, en la voluntad de Dios, no se compara con lo que vamos a ganar más adelante. A veces no queremos perder, dice, ¿cómo voy a perder un amigo? ¿Cómo voy a perder esta relación? ¿Sabes qué? Es mi amigo desde la primaria, la secundaria, pero si no es una buena compañía, tenemos que alejarnos de ella. A veces no queremos perder nuestros beneficios de este mundo, porque decimos, ¿qué voy a hacer? Y preferimos quedarnos equivocadamente ahí, disfrutando ese beneficio, pero perdiéndonos algo mucho más valioso, que es esta ganancia que nos puede dar este mundo. Lucas capítulo 6, y yo te quiero animar, quiero terminar, que te vayas animado, que te vayas fortalecido. Fíjate lo que dice Lucas capítulo 6 versículo 22. Dios los bendecirá a ustedes. Fíjate lo siguiente, palabras bien duras, palabras fuertes. Dios los bendecirá a ustedes cuando la gente, cuando la mayoría los odie y los insulte. Yo no lo estoy diciendo, son palabras de Jesús. Dios los bendecirá a ustedes cuando la gente los odie o los insulte, o cuando sean rechazados y nadie quiera convivir con ustedes. La gente los tratará así solo porque me obedecen a mí, el Hijo del Hombre. Qué bendición es que cuando la gente nos rechace, sea porque estamos siguiendo la voluntad de Dios. Ese es el principio. Dice, qué bendición los va a bendecir Dios cuando la gente los odie y los insulte, o cuando sean rechazados y nadie quiera vivir con ustedes. La gente los tratará así solo porque me obedecen a mí, el Hijo del Hombre. Versículo 23, siéntanse felices, salten de alegría, porque Dios ya les tiene preparados un premio muy grande. Hace mucho tiempo su propia gente también trató muy mal a los profetas, y esto me llena de emoción. Lo que Dios tiene preparado para tu vida y para mi vida es mucho más grande que cualquier cosa que podamos perder de este mundo.
En serio, o sea, Dios tiene una cosa mucho más grande, tiene bendiciones mucho más grandes que cualquier cosa que podamos perder en este mundo. Pero si lo creemos y tenemos ese filtro, podemos decir: yo puedo dejar esto que no me conviene. Yo puedo dejar esta relación que no me conviene. ¿Sabes qué? Yo voy a dejar esta actitud que no me conviene, con tal, porque Dios tiene preparado para mí cosas más grandes todavía que lo que puede valer esto. Algunos de nosotros queremos seguir a este mundo, queremos compararnos con ellos y estar a la par, consumiendo miles de cosas, porque nos hace bien estar con ellos momentáneamente. Pero esas cosas traen perdición, traen dolor, traen tragedia a las familias. ¿Cómo me gustó eso lo que dice Lucas? Dios los bendecirá a ustedes. Y esta es una realidad para tu vida y para mi vida. Y hoy que nos podamos parar, yo me voy a plantar, yo voy a hacer la diferencia en la mayoría, con la ayuda de Dios, con su palabra delante de mí. Voy a vivir la palabra de tal forma que me voy a convertir en esa luz y en esa sal que este mundo necesita. No va a ser con palabrería, va a ser con nuestro comportamiento, con nuestra conducta, con nuestro actuar y con la presencia de Dios en nuestras vidas. Dios los va a bendecir. Así que, jóvenes, no se preocupen si pierden amistades, si lo rechazan por ser cristianos, si lo rechazan porque creen que Dios es la verdad y que nada más hay un camino que es Jesús. No se preocupen si los rechazan, si los odian, si los hacen menos, si las redes no los aceptan, si les cancelan su Facebook, si les cancelan cualquier cosa, no importa. ¿Sabes qué? Dios nos va a bendecir, dice, mucho más de lo que podamos perder en este mundo, si andamos en su voluntad. ¿Por qué no te pones de pie junto conmigo? Y eso me llena de ánimo, porque es difícil estar en este mundo. Es difícil ir en contra de este mundo. Es difícil, yo lo sé. Cuesta. Tiene un costo ir en contra de este mundo. Pero el costo, lo que me llena y me dice: Señor, yo voy a seguir adelante, nos llena de ánimo, Señor. El costo que pueda tener este mundo no tiene comparación, Señor, de lo que tú tienes preparados para aquellos que siguen tu voluntad. ¿Por qué no cantamos esta canción y podamos reflexionar en qué decisiones estamos tomando? ¿Qué filtros estamos tomando en nuestras vidas para tomar decisiones? Si es el filtro de la palabra o es el filtro de la mayoría. ¿Es el filtro de la voluntad de Dios o es el filtro de la presión social? El único que nos ofrece bendición perfecta y eterna es el filtro de la palabra de Dios. Y si la mayoría dice una cosa y la palabra de Dios otra, el mundo está equivocado. Si tu amigo dice una cosa y Dios dice otra cosa, aquel está equivocado. Siempre la palabra de Dios es la verdad. Lo fue antes, lo es hoy y lo será para siempre. Cantemos esta canción con todo el corazón. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Decimos: ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Oh, te ofrezco mi corazón completamente a ti. ¿Qué puedo hacer?
con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Decimos, aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Una vez más, aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Así, con tus manos alzadas, con tus ojos cerrados, yo creo que es un buen tiempo para hacer un compromiso con Dios. Si quizás estábamos alejados, si quizás estábamos tibios, si quizás habíamos dado lugar en nuestras vidas a lo que la mayoría dice, a lo que la presión social ejerce sobre nosotros, hoy es un buen momento para que podamos decir: Señor, aquí estamos, Señor. Te ofrecemos el corazón, te ofrecemos nuestras vidas. Entendemos, Señor, que lo mejor que nos puede pasar es estar en ti, Señor, y hacer tu voluntad. Aquí estamos como iglesia, Señor, reconociendo, Dios, que hay ocasiones que la presión nos ha desviado, Señor, que en ocasiones la mayoría hemos considerado su consejo, Señor. Hemos considerado también tomar decisiones de acuerdo, Señor, a perspectivas, a pensamientos humanos, Señor, y no de acuerdo a tu palabra. Pero aquí estamos, Señor, ofreciendo nuestro corazón, queriéndonos alinear a ti, Señor, queriéndote pedir que nos ayudes, Señor, para seguir caminando, para seguir avanzando, para seguir corriendo la carrera, Señor, que tenemos por delante. Hoy nos llenamos de ánimo, Señor, sabiendo que tú nos vas a bendecir más. Eso dice tu palabra, que nos vas a bendecir aún más, Señor. Aún más, Señor, si podemos caminar, si podemos creer, Señor, seguimos manteniéndonos, Señor, en tu voluntad. Lo que podamos perder en este mundo, Señor, no es tan valioso como lo que tú tienes preparado para nuestras vidas. Hoy recibimos tu palabra, Señor. Hoy recibimos tus promesas y decidimos también, como decía nuestro pastor, como lo hizo Daniel, nos proponemos, Señor, nos disponemos, Señor, a caminar y a filtrar nuestras decisiones de acuerdo a tu palabra. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y así, con las manos levantadas, así con los ojos cerrados, yo quiero hacer una invitación. Si hay alguien que el día de hoy no ha tomado una decisión por el Señor, si tú nunca le has entregado tu vida a Dios, hoy es el mejor tiempo. Dios te hace la invitación que puedas acercarte a Él y entregarle tu vida. Y si tú estás ahí decidido en entregarle tu vida a Dios, sabiendo que es lo mejor que te puede pasar y es lo que más necesitas, yo te invito a que podamos hacer esta oración. Sigue conmigo y repite estas palabras: Señor Jesús, te entrego mi vida, te entrego todo lo que soy. Recíbeme, Señor, como uno de tus hijos. Perdóname, Señor, por haberme alejado. Perdóname porque no sabía, Señor, qué decisiones tomar. Pero hoy reconozco que tu palabra, que eres tú el único que puede darme vida y vida en abundancia. Señor, gracias por el perdón. Gracias por el sacrificio en la cruz que has hecho por mí. Y te agradezco por hacerme uno de tus hijos. Te declaro, Señor y Salvador de mi vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú has hecho esa decisión, te quiero decir que es la mejor decisión que puedes tomar, la decisión que cambia nuestras vidas, que cambia el curso de nuestras vidas.
Hemos pasado de muerte a vida y ahora podemos confiar de que tenemos parte en la vida con Dios. Así que, iglesia, así terminamos. Despedimos también a todos los que nos acompañaron a través de esta transmisión. Les mandamos un aplauso y nos vemos el próximo domingo. Dios les bendiga, iglesia. Nos vemos pronto.